Hoy celebramos el domingo siguiente a la Teofanía. Así como el domingo pasado participamos espiritualmente del bautismo del Señor y de su manifestación en esta celebración, esta solemnidad, vemos cómo el Señor, nacido en Belén, viene para un propósito y es manifestarse al mundo. En ese manifestarse al mundo, que lo hace de camino a consumar su entrega por los hombres, su vida en cambio del rescate de la vida de los hombres, nuestra vida que estaba perdida, Él se acerca a Juan el Bautista no con los ojos de quien lo conoce carnalmente, no se acerca a Él a causa de la proximidad de sus vidas desde el punto de vista terrenal, sino porque el mismo Señor, Dios del cielo, es el que señala a Juan quién es el Mesías. De esta manera, cada cual ya no cumple de acuerdo al conocimiento de este mundo, sino al conocimiento que da el Padre, ese camino que señala el Padre, quién debe hacer qué parte. Entonces, reconocemos, porque Dios nos revela aquello de lo que tenemos menester para poder hacer el camino que el Señor tiene trazado para nosotros. Dice el Evangelio de hoy que luego de que el Señor Jesús supo que el Juan el Bautista había sido apresado, se fue con sus discípulos, el pequeño grupo que ya estaba reuniéndose en torno a él, que comenzó justamente ese día del bautismo, los primeros que se acercan a Jesús. Dice, se retiraron a Galilea de esta manera que se cumpliera la profecía. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, una gran luz ha brillado por el camino del mar. Es un texto que encontramos en los profetas y que de esta manera esa gran luz es el Señor, que pasó por estos lugares, aunque esta luz, ese cumplimiento, solamente la puede ver aquel que tiene la fe, pues aquel que no está al tanto de estas cosas, digamos así, está en el mismo lugar pero no se entera. Por eso hoy el Señor nos pone a nosotros, no solamente frente a la realidad de su bautismo, que es la fuente de nuestro bautismo, no solamente nos ve cómo se sumerge en las aguas y Él de esta manera renueva en las aguas el principio de vida, las transforma en dadoras de inmortalidad, sino que también nos está señalando hoy el observar lo que el Señor Dios nuestro nos está indicando, en primer lugar en las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Una señal que tuvo Jesús fue que Juan había sido arrestado y tomó recaudos de esto. Sabía Jesús que si iba a ser encarcelado o preso o atrapado, tenía que ser en un momento especial. Él sabía que eso estaba en su camino. De esta manera, al ver esto suceder, se retiró a Galilea. En nuestro caso, son muchas las circunstancias que nos rodean en la vida común que tenemos, en la sociedad, en el país, en el mundo, de las que participamos en distintos grados. Tenemos grado de participación, depende del querer de Dios. No es lo mismo estar al frente de la propia familia solamente que de una gran comunidad o de un país o de un continente. Pero cada cual tiene que responder de acuerdo a su llamado. Y nunca hay que olvidarse que el Señor vino para traer el reino de los cielos y para prepararnos a nosotros hacia el reino. De manera que hoy hemos de discernir, con la ayuda de Dios, cuál es nuestra misión en este mundo, qué es lo que hemos de sembrar, qué cosa hemos de examinar, como dice el Señor, dice la palabra de Dios, examinarlo todo y quedaos con lo bueno. Para esto tenemos que desarrollar un criterio, una capacidad de lectura, de comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor. No ser ni testigos vanos,
que están ahí, pero es como si no estuvieran, ni tampoco falsos testigos que queremos leer de las cosas que no suceden. Tenemos que aprender a leer en la providencia que Dios nos da, también qué es lo que nos está llamando. Son tiempos de preparar el corazón, son tiempos de difundir el Evangelio, son tiempos de agruparse junto con otros, volver a la iglesia, nuestra madre, es volver a construir. Son muchos los males que nos aquejan, personalmente, comunitariamente, como país, como iglesia. Pero si no comprendemos dónde estamos parados, si no comprendemos con qué hemos de trabajar, entonces se va a pasar como tantos otros que vieron llegar a un grupo a Galilea y no sabían que era el mismo Dios que estaba redimiendo. Y así pasamos con certeza, les podemos decir, así se nos pasa la mayor parte de las veces Jesús, sin que nosotros lo advirtamos, no porque Él no se deje ver, sino porque Él se deja encontrar a quien lo busca, a quien pone de lo suyo, a quien realmente quiere que eso suceda. El Señor no nos va a perseguir con su mirada si no lo queremos ver. Y no nos va a dejar desalentados ni solos si queremos encontrarnos con Él. Pero esto va a requerir que pongamos proa, pongamos rumbo a aquello que verdaderamente es valioso e indispensable para nuestra salvación y la de nuestros hermanos. Y cuando hablo de la salvación y hablo del espíritu, hablo del alma y hablo del cuerpo. Por lo tanto, hemos de abarajar, ¿sí?, también las realidades de este mundo y ordenarlas a un fin superior. ¿De qué sirve pastorear pobres si no les enseño a ser ricos según Dios? ¿De qué sirve bendecir los bienes de las personas y dejarlos tan mezquinos como antes? ¿De qué sirve vivir para las cosas o desde las cosas sin entender el papel que Dios le ha puesto con respecto a algo mucho más grande? El Señor no nos desprecia por lo poco que tenemos ni nos desprecia por lo mucho que retenemos. Somos nosotros los que cerramos nuestro corazón a sus planes. Por eso, en primer lugar, no consintamos que el Evangelio sea manoseado y utilizado para cosas para lo que no es. El Evangelio es la buena noticia que en este mundo, estemos donde estemos, estamos llamados a la salvación. Dios hace tronar su voz y esa voz truena desde nuestro hermano. Está presente en aquel que nos necesita. Está rugiente en aquel que gime carente de todo. Pero no para que acabemos con el dolor de este mundo, sino para que nos sirvamos de esos corazones con las puertas abiertas para poder ser alcanzados por Dios. Por eso nunca olvidemos que el Señor viene para algo muy superior de lo que nuestras ideas pueden dar. Está muy bien aprender a vivir las enseñanzas de la Iglesia que también ordenan nuestra salud con el ayuno, con las distintas formas de alimentación. Hay mucha sabiduría en la palabra de los padres. Pero sería vano pensar que el Señor vino para que tengamos una mejor figura física puramente, cuando Él viene a que todo eso sea ordenado hacia la salud. No convertamos en vano lo que el Señor estableció. No hagáis vana la cruz de Cristo, dice San Pablo. Porque ese salto de la fe que es necesario, no nos lo podemos procurar si no es el mismo Señor que nos habilita para eso. Y Él a todo corazón se acerca para moverlo hacia sí. Si deseo realmente encontrarme con el Señor, es el mismo el que me está sugiriendo eso. Es el mismo el que suscita dentro de mis entrañas ese deseo de más. Ahora, ¿cómo puedo ir hacia Dios si no estoy dispuesto a ir hacia lo más cercano que tengo? ¿Cómo voy a escuchar la voz de lo profundo de mis entrañas y apiadarme inclusive de mi alma si no estoy insensible a las necesidades de los demás? Hoy se hace mucho hincapié en lo socioeconómico, se hace hincapié en lo psicológico, se hace hincapié en lo ambiental. Hay muchísimas, digamos así, perspectivas
Algunas de ellas han enriquecido los análisis de las cosas, pero nunca han podido reemplazar al Evangelio con su mensaje de conviértete y sé salvo. Cree en el Señor Jesús y sé salvo. Ese anuncio, ese acto de fe, que luego va enraizando en una vida de fe eclesial, esa vida de la cual la expresión es el bautismo que brota del mismo Jordán cada vez que lo recibe un hijo de Dios. Esa misma vida que sale a nuestro encuentro, sale en la cruz, presente en la nuestra, desde ella nos llama y lo terminamos encontrando también aligerando las cargas de nuestros hermanos, siendo dóciles al plan de Dios. No tratar de imponerle al Señor nuestra idea, nuestra agenda, nuestro parecer, sino dejando que nuestro corazón sea moldeado por los sentimientos del mismo Cristo Jesús, como dice el apóstol en la carta a los Colosenses. Son los mismos sentimientos. Tened entre vosotros los mismos sentimientos del Cristo Jesús. Él es Dios y es hombre y se complace en abrazar nuestra naturaleza humana. ¿Por qué no nos vamos a servir buenamente de todo lo que Dios nos ha dado naturalmente para poder servirlo a Él sobrenaturalmente? No dividamos las cosas. No pensemos que las cosas de este mundo son ajenas a Dios. Que tenemos que crear un mundo, digamos así, fumigado de toda cosa propia de este mundo. No, el Señor lo asumió, pero lo transforma. La diferencia que hay es en el antes y el después. No en que Dios nos llame a desprendernos de la materia, sino a desprendernos del pecado. Nunca nos olvidemos que nuestro viaje apunta a la resurrección de entre los muertos. No a ser un fantasma, una representación, sino una imagen y una semejanza completa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Nosotros somos llamados a ser Dios sin dejar de ser hombres. Es una transformación, la divinización que escapa toda mente, escapa toda comprensión. Solo podemos aceptarla por fe. Le creemos a Él. Creemos en Él y le creemos. Él nos dice que podremos verlo porque al estar en su luz seremos como Él. ¿Qué es eso? Solo sabemos que es algo muy bueno y que es un regalo extraordinario de Dios. Pero si no hacemos espacio en nuestro corazón para recibir ese gran regalo, estaremos como otros tantos que veían ese pequeño grupo que llegaba a Galilea sin saber que era una gran luz que venía a iluminar las tierras de Zabulón y de Neftalí. Y la Santísima Madre de Dios, aquella que tiene siempre presente en su corazón y en sus entrañas a su Hijo amado, nos ayuda a franquear las puertas del paraíso.